Buenas noches a todos, buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Débora Telesio, yo soy la responsable por Electa en América del Sur y tengo aquí un gusto de estar con ustedes, recibir a algunas personas muy importantes para nosotros que van a hablar a ustedes sobre braquiterapia de cervix. Entonces tendremos dos temas bastante relevantes. Uno de ellos es la transición de 2D a braque guiada por imágenes. Vamos a hablar un poco de la parte de tomografía después de resonancia. Y también vamos a compartir con ustedes las primeras experiencias con el aplicador Geneva. Yo tengo el gusto de introducir el primer speaker, que es la doctora Elsa Cuervo, que está basada en Cali, Colombia, en la clínica Imbanaco. Doctora Elsa es médica y cirujana de la Universidad de Antioquia, oncóloga radioterápica del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, España, oncóloga radioterápica clínica Imbanaco, Colombia. Doctora Elsa nos va a dar el gusto de contarnos sobre los riesgos y errores en la transición de braquiterapia 2D a braque guiada por imágenes de tomografía en cáncer de cervix. Así que con eso, en primer lugar, les agradecer mucho por estar aquí con nosotros. Ojalá tengamos una noche de mucho aprendizaje y le doy la bienvenida a la doctora Elsa. Doctora, con usted. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes y buenas noches. Quiero dar las gracias tanto a Braque Academy como a Electa por la posibilidad siempre de permitirnos hacer este tipo de eventos que nos lleva a tener y seguir aprendiendo y tener formación continuada. Bueno, vamos a entrar en tema. Yo les voy a hablar de lo que ha sido nuestra experiencia en la transición de braquiterapia 2D a braquiterapia guiada por imagen con tomografía y un poco acerca de los errores o de los riesgos que ha llevado toda esta transición. Para comenzar, es importante en el momento que uno habla de hacer esta transición, pues basarse con literatura y las recomendaciones de peso que todos los que hacemos braquiterapia debemos conocer y debemos seguir. E indudablemente hay que hablar de las recomendaciones de la JEC-ESTRO. En general son 4 grandes recomendaciones. Las 2 primeras, a mi punto de vista y para la parte de comenzar la transición clínica, pues ellos lo que recomiendan es que todos hablemos un mismo idioma, intentan unificar el lenguaje acerca de lo que son los volúmenes a tratar, que serían los GTBs, que serían los GTBs de alto riesgo y de riesgo intermedio, que serían los órganos de riesgo que tenemos que cuidar y proteger, y parámetros importantes a la hora de reportar. Ellos son enfáticos en esta transición y estiman todo el tiempo que idealmente el ideal de hacer la braquiterapia en cáncer de cuello uterino sería con resonancia, pero también en algunos de los puntos consideran que a veces no es factible que todas las personas que hacemos braquiterapia tengamos acceso a esto y contemplan la posibilidad de hacer esta transición también con tomografía. Dicen que es indispensable al momento de hacer la braquiterapia tener cosas claras como cómo está la paciente al momento de ir a braquiterapia, cosas básicas como tener un hemograma, porque pueden estar trombocitopénicas, un uroanálisis, porque tienen que ir sondadas, y fundamental una valoración preanestésica. ¿Por qué? Porque recomiendan además que es ideal hacer la braquiterapia bajo sedación, por el confort de la paciente, por el confort del oncólogo radioterápico a la hora de hacer la aplicación, y pues estas son recomendaciones que se tienen que tener en cuenta al momento de esta transición. También es importante revisar las recomendaciones de la Sociedad Americana de Braquiterapia. Ellos se ciñen a las recomendaciones de JEC-ESTRO, pero comienzan haciendo énfasis en puntos importantes, y es que al día de hoy la braquiterapia no puede o no se ha visto que se pueda reemplazar
por otra técnica, por radioterapia externa, por SBRT. Los resultados en cuanto a control de la enfermedad y supervivencia global no han demostrado ser superiores, entonces la braquiterapia no se debe omitir, a no ser que haya una contraindicación absoluta para esto. Y vuelven a hacer pues énfasis en las recomendaciones que ya hace Estro en cuanto a qué deben ser los volúmenes a tratar, a qué se le va a llamar el CTB de alto riesgo, el de riesgo intermedio y qué se debe reportar. ¿En cuanto a qué? A cuanto ellos hacen recomendaciones importantes que cuando uno hace la braqui, hace su valoración dosimétrica, tiene que tener cosas claras a reportar y a valorar, y es la radioterapia que recibió, la radioterapia externa, el de 90 y el de 100, tanto al CTB de alto riesgo como al de riesgo intermedio, y los volúmenes, las dosis máximas en órganos de riesgo, y indican que se debe reportar siempre el de 2 cc y el de 0.1 cc, tanto en vejiga recto como en sigmoides. Y vuelven a hacer énfasis en que idealmente pues, se debería siempre hacer la aplicación de la braquiterapia bajo sedación. Recomendación, si es posible, hacerla siempre con resonancia, que es el estándar de tratamiento, pero ya comienzan a hacer pues como unas recomendaciones de cómo debe ser la delimitación en cuanto a braquiterapia guiada con tomografía. Lo otro que siempre tenemos que leer y tener en cuenta es el ICRU 89, pues todos lo conocen, hace una revisión general en cuanto a braqui 2D y a 3D, lo que se debe reportar, la dosis objetivo, cómo debe ser la reconstrucción, cómo debe ser la planificación. En esto no voy a entrar a dar mayor detalle. Y pues ya digamos que como a lo que todos quisiéramos llegar, y es a lo que reporta o recomienda el EMBRACE, que es el estudio europeo de braquiterapia guiada por resonancia. Acá está muy específico y tienen mucha claridad y está súper unificado los volúmenes a tratar, cuáles son los objetivos. Yo no voy a entrar mucho a discutir esto porque probablemente el doctor García va a tocar algunos temas, pero sí quiero hacer énfasis en un objetivo importante que tiene al día de hoy el EMBRACE 2, que es la dosis en vagina, y lo que recomiendan es intentar reducir esa dosis porque habitualmente uno no le suele poner mucho cuidado, pero la toxicidad vaginal, y más en pacientes que cada vez vemos pacientes más jóvenes con CA de cuello uterino, pues es importante, entonces es uno de los objetivos dosimétricos a tener en cuenta. Entonces, cuando hicimos esta transición, pues sabíamos que nos íbamos a enfrentar a lo que generalmente todos nos enfrentamos, y es, bueno, la braquiterapia guiada por imagen 3D siempre se debería hacer con resonancia, pero estamos en un entorno Latinoamérica, un entorno Colombia, donde los costos de la resonancia son elevados, donde el acceso a esta técnica pues no siempre es posible, y donde es sabido por todos que valorar los tejidos o por lo menos el volumen tumoral dentro del cervix en una paciente que ya ha respondido que a la exploración física no tiene tumor, pues es complicado. Por eso, pues hay unos reportes, unas revisiones de varios autores, entre estos Viswanathan, que sacó una publicación en el 2007 y la refuerza en el 2014, donde da unas ciertas recomendaciones comparando resonancia con tomografía para intentar aproximarnos qué serían los volúmenes que deberíamos tratar con tomografía. Entonces él recomienda, dice, que si es posible tener una resonancia previa a la braqui, la deberíamos de tener. Eso nos ayuda o nos guía para la aplicación si no podemos hacer todas las aplicaciones con braquiterapia. Lo otro, importantísimo, una adecuada exploración física, un buen examen ginecológico al momento de la braqui, para no hacerse una idea macroscópicamente de lo que toca y de lo que ha sido la respuesta tumoral de la paciente. Y entonces, ¿qué recomendaciones da cuando se delimita con tomografía? Él está claro en decir que con tomografía se sobreestiman los volúmenes a tratar. Generalmente el CTB de alto riesgo es mucho mayor comparado con el de la resonancia, pero dice que eso a veces se suele ver compensado porque como podemos ver muy bien en tomografía los órganos de riesgo, tanto vejiga, recto como sigmoides, y nos limitamos o intentamos limitar la dosis a estos órganos, pues que a veces se ve un poquito compensada esa sobreestimación con la limitada a los órganos de riesgo. Entonces, en cuanto a contorneo, ¿qué recomienda él? Dice que
generalmente el límite inferior del cervix, recordemos que la recomendación para el CTV de alto riesgo es el tumor residual más todo el cervix, pero en el TAC a veces eso es difícil de determinar. El GTV tumoral no se va a ver, pero sí podemos intentar intuir qué es todo el cervix. El límite inferior del CTV de alto riesgo es justo donde comienzan o los ovoides o el anillo del aplicador. Te puedes ir de forma más hacia abajo si hay compromiso de vagina o tú tienes desde antes previsto que quieres dar un refuerzo también con braqui al tercio superior de la vagina, o si hay compromiso de toda la vagina, probablemente utilices un tándem cilindro. El límite superior, que es el que realmente nos genera más problemas, entonces dice que si podemos hacer una tomografía con contraste, pues sería ideal porque podríamos ver la salida de las arterias uterinas, y a ese nivel, más 1 centímetro, sería el límite superior del cervix. Pero si hay sospecha de compromiso más hacia el cuerpo uterino, pues la recomendación es váyase pintando en forma de cono hasta que haga más o menos el volumen que ustedes ven referenciado acá. En cuanto a los parámetros, generalmente uno suele ver en tomografía muchas veces que los parámetros están comprometidos cuando realmente no es así, porque ve esa zona como algo sucia. Si uno tiene una resonancia pre-braquiterapia, puede constatar si hay o no compromiso, pero fundamental, una adecuada exploración ginecológica. Y con eso se da cuenta si están o no están comprometidos y si lo requiere integrar dentro del volumen a tratamiento. Nosotros acá particularmente, hasta el momento hacemos el refuerzo con radioterapia externa, lo hacemos con técnica de uso integrado, entonces no solemos incluir el volumen parametrial en los volúmenes de tratamiento con braqui. Bueno, entonces fundamental. Tener una adecuada exploración física, estas claves que nos dejan estas revisiones, y siempre no solamente fijarnos en los cortes axiales, sino tener en cuenta también tanto los cortes coronales como los cortes sagitales, porque también podemos intuir dónde está el istmo del útero, y ese también sería un límite superior de donde termina el cervix. Esto simplemente para mostrarle algunos ejemplos de esta misma revisión, donde ellos comparan cómo son los volúmenes con tomografía comparados con resonancia. En rojo y en la parte superior está la tomografía, donde vemos claramente cómo se sobreestima el volumen, el CTV de alto riesgo comparado con la resonancia. En este caso en particular, ellos dicen que por tomografía hacía sospechar que había compromiso parametrial, que se descartó por resonancia. Entonces, pues claro, uno evidencia como los volúmenes son mucho mayores, pero igual sigue siendo una buena aproximación de tratamiento. Esto es lo mismo, aunque no es tan notorio como el anterior, pues sí se ve que el contorneo rojo, que es el del TAC, es mucho superior al celeste, que es el de la resonancia. Y también, como ya hemos visto muchas veces con radioterapia externa, vemos como a pesar de que se intentan unificar conceptos en cuanto a delimitación, pues si pone a 5 radiooncólogos a delimitar, todos lo vamos a hacer de forma diferente. Entonces eso también es importante a la hora de hacer los contorneos. Y otra revisión es esta revisión de los japoneses publicada en el 2017, que dice más o menos lo mismo, solo que ellos sí son enfáticos en recomendar que previo a la aplicación de la primera braquiterapia se debe tener una resonancia. ¿Para qué? Para poder comparar volúmenes y tener como una aproximación mucho más fidedigna en la aplicación con braquiterapia y poder delimitar los volúmenes. Entonces, ¿ellos qué hacen o qué hacían para poder sacar esta publicación? Ellos simplemente hacían una resonancia al diagnóstico, una resonancia al momento de la braqui, donde se podía valorar la respuesta y que era realmente el tumor, y ya hacían la tomografía con el aplicador puesto, y acá simplemente muestran cuáles eran los volúmenes que ellos trataban. Acá hacen énfasis en el istmo, por eso es importante verlo tanto en el corte sagital como en el coronal, y la salida de las arterias uterinas, que si no se tiene contraste es muy difícil de valorar. Esto es otro ejemplo de lo mismo, el GTV al diagnóstico, la respuesta que tuvo y la resonancia previa a la braqui, la tomografía con el aplicador y los volúmenes de tratamiento. Acá simplemente ellos están delimitando el CTV de alto riesgo. Un volumen muy importante previo al tratamiento con externa, el volumen tumoral al momento previo de la braqui, y que delimitaban ellos como volumen de alto riesgo. Y este es un caso, y lo traje simplemente porque ellos eran una paciente con un estadio 4 con compromiso de vejiga al inicio, entonces recibió su radioterapia externa, y al momento de la braqui ellos sí incluían la pared posterior
de la vejiga y consideraban, a pesar de que tenía dosis altas, pues ellos lo incluían en el volumen de tratamiento, pero ellos ahí enfatizan que traen esto para simplemente decir que por tomografía pues los órganos de riesgo se ven muy bien y que es una buena técnica para poder hacer braquiterapia guiada por imagen. Entonces, ¿qué nos pasó a nosotros? Pues al momento siempre de uno migrar de una técnica que venía acostumbrado como era la 2D a la 3D, pues a uno le surge temor, le surgen interrogantes, pero también está muy contento porque sabe que va a migrar a algo que tiene evidencia que es mucho mejor y es superior, y pues no simplemente por comenzarlo a hacer ya uno se queda tranquilo, sino que siempre en el camino van surgiendo dudas e inquietudes. Nosotros hicimos la migración de braquiterapia 2D a 3D el año pasado, en el 2019. Hicimos nuestra primera paciente en septiembre y en un año llevamos tratadas 110 pacientes. Sabemos que la mejor forma de hacer braquiterapia es con resonancia, pero pues también entendemos de las limitaciones y de los costos, y la verdad es que la transición ha sido muy satisfactoria porque podemos ver que con braquiterapia 2D cometíamos muchos errores, que hacíamos un implante un poco a ciegas y que es necesario migrar a la braquiterapia guiada por imagen 3D. Entonces, simplemente para mostrarle ejemplos, esto es simplemente lo que se hacía con 2D, cómo se reconstruía el aplicador, ¿sí? Los puntos que se medía recto y a vejiga, y simplemente cómo quedaba la reconstrucción dosimétrica con los pesos que se le daba a cada una de las posiciones de fuente, y valorábamos tanto los puntos a recto como los puntos a vejiga. Pero cuando decidimos y tuvimos la posibilidad de migrar, nos surgieron también otras inquietudes, cosas que generalmente no se tienen en cuenta, si es bueno, cómo va a ser la preparación del recto y de la vejiga al momento de la braquia. La recomendación es, como siempre, recto vacío, pero hay varias cosas o varios criterios en cuanto a la preparación de vejiga. Algunos recomiendan vejiga completamente vacía, algunos con 50 cc y otros hasta con 200 cc. Ya más adelante vamos a hablar a la final nosotros qué estamos haciendo, cómo se inmoviliza la paciente, porque lo que hacíamos es que cuando hacíamos braquiterapia 2D, en la misma camilla que poníamos el aplicador, trasladábamos el arco enseguida y tomábamos las imágenes, y la paciente no la teníamos que movilizar. Ahora sí, ahora pasamos la paciente de la camilla de la braqui a una camilla para trasladarla hasta la tomografía, que aunque queda en la habitación del lado porque tenemos un tomógrafo dedicado exclusivamente a braquiterapia, pues igual hay que trasladarla. Entonces es importante garantizar que el aplicador siempre está en la misma posición, que va a ser reproducible lo que hacemos en el TAC, y pues estas son cosas que uno se tiene que preguntar al momento de hacer esa transición. Lo otro, les decía ahora que nosotros hacemos radioterapia externa con bus integrado. Nosotros hacemos refuerzo parametrial y refuerzo de adenopatías a dosis diferente, hacemos 28 fracciones. Entonces, radiobiológicamente, ¿esto cómo influye al momento de valorar la braquiterapia? Porque cuando uno mira la mayoría de las revisiones, pues casi todos suelen dar una dosis estándar de 45-50 pelvis, pero no contemplan dar refuerzo parametrial, sino que generalmente si lo puedes hacer, hazlo con intersticial en la braquiterapia. Entonces son cosas importantes que uno se tiene que plantear. Y lo otro que hemos visto es que al día de hoy nosotros seguimos reportando la dosis a punto A, a punto SAM. Lo ponemos simplemente para mirar cómo quedan, y porque además es una de las recomendaciones de GESTRO que se sigan reportando, pero vemos cómo comparativamente con las aplicaciones de 2D, los puntos A quedan fríos cuando hacemos la valoración en 3D, pero que el cubrimiento al CTB de alto riesgo es bueno. Entonces esto lo que nos lleva a pensar es que probablemente estábamos sobredosificando y que estábamos dando más dosis alrededor de lo que teníamos que dar, y eso también en gran medida podría explicar la toxicidad que muchas veces tenían estas pacientes. Y que el riesgo intermedio, el CTB al riesgo intermedio muchas veces nos queda frío. ¿Esto por qué? Porque en nuestra población son pacientes realmente con tumores localmente avanzados, y pues que a veces no logramos tener un cubrimiento adecuado de esto. Nosotros intentamos sopesarlo si logramos un cubrimiento adecuado del alto riesgo. Entonces, entrando ya en materia y para explicar de forma gráfica por qué sí es importante esta transición y por qué sí es importante tener imágenes que nos muestren realmente lo que hacemos. Como pueden ver, todo lo que les voy a mostrar son de nuestras pacientes, y vemos cómo hacemos una aplicación y pues el tándem se fue lateral y estuvimos a nada de tener una perforación,
Y en este caso, ¿qué hay que hacer? Hay que simplemente quitarle el aplicador, volver a reimplantarlo para lograr un adecuado posicionamiento. En la segunda imagen lo mismo, no podíamos lograrlo, nos dio una esterometría de 2 centímetros, no lográbamos. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer ecografía en el momento del implante, eso nos ha venido ayudando mucho, pero al principio no teníamos mucha curva con el ecógrafo, no sabíamos manejarlo muy bien, entonces nos pasaban este tipo de cosas y nos tocaba trasladar a la paciente, quitarle el aplicador y volver a hacer la inserción. Igual acá, les decía ahora que a pesar de que cuando hacíamos braquiterapia con 2D, pues uno decía, sí, los puntos a vejiga y veíamos el balón, pero no siempre ver el balón es fidedigno de lo que está pasando. Y como pueden ver acá, con una vejiga que aparentemente no está muy llena, vemos como las paredes de la vejiga abrazan el cervix y que la dosis en esta zona puede ser alto, y eso en 2D no lo vemos, mientras que en 3D sí lo podemos ver. Sin embargo, si pueden ver, esta tampoco es una aplicación adecuada porque no logramos llegar con el tándem hasta el fondo y la dosimetría en estos casos no queda óptima. Problemas que hemos tenido también con la preparación de recto. Nosotros no hospitalizamos a la paciente el día anterior, ellas vienen a primera hora y les damos unas recomendaciones en cuanto a dieta los días previos a la braquiterapia, a ponerse enemas el día de antes y la mañana antes de venir a la aplicación, pero es difícil. Es difícil porque tenemos pacientes con un coeficiente intelectual bajo que a veces no entienden lo que les explicamos, entonces al momento de hacer la tomografía nos encontramos con esto y esto simétricamente nos limita muchísimas veces. Pero es importante verlo porque pues si tenemos unas dosis altas en recto no lo vamos a dejar así, nos toca modificar a veces la dosimetría, también garantizando un adecuado cubrimiento del tumor, pero sin ir a generar daños mayores. Esta es la misma paciente y volvemos a lo mismo. Hacemos una aplicación, el útero estaba caído, nos da una esterometría muy corta y en 2D probablemente esto lo hubiéramos dejado así, lo hubiéramos tratado y pues no hubiera quedado adecuadamente tratado. ¿Qué hicimos? Pues volvimos con la paciente al quirófano, teniendo en cuenta esto que estábamos viendo, llenamos mucho más la vejiga, el útero se rectificó un poco y pues logramos una esterometría en condiciones y una dosimetría muchísimo mejor para la paciente. Esto es un poco más de lo mismo, una aplicación que fue fallida inicialmente, así hubiera quedado un poco la dosis si lo hubiéramos dejado de esta manera, pero fuimos, la reposicionamos y logramos hacerlo. ¿Cuál es la ventaja al día de hoy? Que se ha logrado una curva en el uso del ecógrafo. Entonces ya muchas veces no tenemos que esperar hasta ir al tomógrafo o ver cómo está la aplicación, sino que en tiempo real ahí con el ecógrafo es difícil porque si hay un solo radiooncólogo puede estar vestido con el ecógrafo, pero a veces tenemos la posibilidad de ayudarnos y eso ha hecho que las aplicaciones sean mucho mejores y que no tengamos que hacer el reproceso de ir hasta el TAC y regresar a quitar el aplicador. Esta es otra paciente donde logramos una aplicación muy bonita. Nosotros intentamos que la vejiga en la mayoría de los casos esté vacía, recto vacío, pero como les expliqué, con nuestras pacientes ha sido un poco difícil. Y siempre valoramos el histograma dosis-volumen. Esto simplemente se los traje para mirar que el objetivo dosimétrico por las recomendaciones de JEC, esto es que el CTV de alto riesgo, el de 90 idealmente sea superior a 90, acá logramos 100, pero si ven el riesgo intermedio se ve frío y esto es simplemente porque inicialmente era una paciente con un tumor de 8 centímetros, entonces ese cubrimiento a veces no lo logramos y siempre estamos muy pendientes de las dosis tanto en vejiga, recto como en sigma. Esta es la tablita que bajamos de las guías de la página de la ABS, de la Sociedad Americana de Braquiterapia, y la adaptamos a nuestro centro y esto simplemente los datos de la paciente con la dosis que recibió de radioterapia externa y lo que hicimos o lo que hicieron los físicos realmente fue habilitarla para que fracción tras fracción pues nosotros nos hagamos una idea de si hiciéramos todas las fracciones que tenemos estimadas hacerle a la paciente, cuánto va a ser la dosis que realmente va a recibir el tumor y cuánto va a ser la dosis a órganos de riesgo. Cuando lo superamos, esto se pone rojo, entonces nos sirve para más o menos predecir cómo va a ser dosimétricamente el resto de aplicaciones y lograr además un adecuado cubrimiento en el high risk. Y ya casi para finalizar, pues les quiero comentar que
nos ha venido yendo muy bien y que hemos tenido ya la experiencia con 4 pacientes gracias a que entramos a un estudio de poder hacer las primeras aplicaciones también con resonancia. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el mismo proceso, hacemos el implante, pasamos a la paciente al tomógrafo para garantizar que la aplicación está bien, que está en una adecuada posición, que no tenemos problemas, y nos vamos con la paciente al resonador y hacemos la planificación sobre la resonancia, no sobre la tomografía, pero no la hacemos la resonancia con todas las aplicaciones. O sea, nos permitieron hacer una resonancia en la primera aplicación y pues nos sirve de base también para hacer el resto de aplicaciones. Nuestros objetivos dosimétricos nos ceñimos a las guías de la JEC-ESTRO. ¿En qué fraccionamiento hacemos? Saben que hay varios fraccionamientos dependiendo de con cuál se sientan más cómodo y cuál para ustedes dosimétricamente es más fácil alcanzar el objetivo dosimétrico, que es que entre la radioterapia externa y la braquiterapia alcancemos una dosis de 85-90 grays, dosis equivalente. Nosotros al día de hoy hacemos 4 fracciones de 6.5 a 7 grays y como les dije, pues dependiendo de cómo vamos viendo que se comporta la paciente durante las braquiterapias, pues vamos dando más o menos dosis y siempre teniendo un importante cuidado con los órganos de riesgo, y de verdad que hemos visto que la toxicidad en el último año en nuestros pacientes de braquiterapia con cáncer de cervix ha disminuido de forma considerable. Para concluir, entonces, yo creo que es evidente que hay que migrar y que hay que intentar migrar a braquiterapia 3D. ¿Por qué? Pues porque podemos ver exactamente qué es lo que estamos haciendo, podemos ver cómo queda el implante, podemos ver qué dosis recibe realmente y no un estimado de lo que creemos que recibe. Vemos la dosis a órganos de riesgo y así podemos disminuir la toxicidad. Pero en braquiterapia como en radioterapia externa, pues esto todos los días hay cosas nuevas. Creo que, como lo pongo acá al final, queda mucho camino por recorrer, muchas cosas por aprender, y pues queremos apuntarle a que cada vez podamos hacer las cosas mejor, no solo por nosotros, sino principalmente por las pacientes. Proyectos que tenemos, esperamos que ahora en el 2021 podamos ya por fin implementar la braquiterapia intersticial ginecológica, la de próstata y la de mama, y seguir desarrollando lo que ya hacemos, pues la ginecológica como la hacemos y mejorarla, la braquiterapia de esófago, de bronquio, sarcomas y piel, y pues por supuesto seguir trabajando de la mano con Electa Brachia Academy. Esperamos que ahorita en el 2021, y si la pandemia nos lo permita, sí podamos hacer el primer workshop en Latinoamérica de braquiterapia ginecológica, a los que están cordialmente invitados. Importante seguir estudiando la formación continua. Y pues para finalizar, esto no es un trabajo de Elsa Cuervo, esto es un trabajo de grupo de mis colegas oncólogos radioterápicos, de los físicos médicos. Soy muy afortunada de tener un gran grupo de trabajo y pues nada, por acá la orden, preguntas, lo que necesiten. No lo sabemos todo, pero estamos dispuestos a aprender y a seguir creciendo. Muchas gracias. Doctora Elsa, muchísimas gracias a usted y muy buenas noches para todos. Mi nombre es David Díaz, soy la persona responsable por la línea de braquiterapia en América del Sur en Electa. Les doy nuevamente la bienvenida y le agradezco, doctora Elsa, por esa presentación tan completa que nos ayuda a entender el camino que hay que tomar para llegar a tener esas soluciones de braquiterapia guiada por imágenes. Les recuerdo a todos que la clínica Imbanaco en la ciudad de Cali, donde está la doctora Elsa, es el primer centro partner de Brachia Academy con Electa y es la primera institución que firmó un acuerdo con Brachia Academy para hacer talleres de formación continuada. Lamentablemente la pandemia nos impidió iniciar, pero como decía la doctora, en enero del año entrante seguramente estaremos retomando nuestras actividades. Yo le voy a dar la bienvenida a nuestro siguiente conferencista, el doctor César García. El doctor César García, quien además de todo es la primera persona en el mundo que utilizó el aplicador Geniva intersticial ginecológico, es radiooncólogo en Oncorrad, en Concepción, en Chile, en el sanatorio alemán, en el Hospital Clínico Regional de Concepción también, es profesor adjunto de la Facultad de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Concepción y tiene estudios en la Universidad de Valparaíso en Chile y en la Universidad de Zaragoza. Doctor César, bienvenido, buenas noches y lo dejo entonces, el micrófono es todo suyo. David, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, ante todo, quiero felicitar
a la doctora Cuervo por su presentación, muy buena, y agradecer a Brachy Academy por el soporte de esta presentación, agradecer especialmente a Elena Wissendorf en Holanda, a ti David y a Débora. Bueno, para entrar en terreno, a mí me pidieron que hablara un poquito de los aspectos de transición de Brachy 2D a Brachy guiada por imágenes, concretamente guiada por resonancia magnética, combinando técnicas intracavitaria e intersticial, y mostrar un poquito las primeras experiencias, como David dijo. Tuvimos de la casualidad, la suerte de ser los primeros en comprar el aplicador Geneva, y partimos con eso hace un par de meses. Bueno, la Brachy 2D, muchos de los que me están oyendo probablemente han tenido el gusto, como yo, de curar muchas pacientes con tecnología 2D. Lamentablemente, la Brachy 2D, como ya lo dijo la doctora Elsa, tenía y tiene muchas limitaciones, ¿no es cierto? Pasamos de los sistemas estos de Estocolmo y París con carga inmediata al sistema de Manchester, que utilizaba la carga diferida, y obviamente nosotros lo que hacíamos era visualizar en el fondo la anatomía de la paciente en dos placas ortogonales, ¿no es cierto?, a 0 y 90 grados, en el cual se proyectaba el aplicador, que en este caso es un aplicador Fletcher metálico, y donde en teoría nosotros podíamos medir, ¿no es cierto?, los puntos de referencia vesical, rectal, etcétera, y calcular la dosis y el tiempo que debía recibir la paciente. Obviamente esto tiene sus limitaciones. Nosotros no podíamos ver la anatomía real de la paciente, no podíamos ver la anatomía tumoral, y el implante dependía mucho de la geometría. Es decir, con una buena geometría, nosotros, y en tumores chicos, probablemente podíamos entregar una dosis lo suficientemente como para curar a la paciente y probablemente limitar las complicaciones. Pero en una geometría no ideal, o en tumores localmente avanzados, esto se cumplía de forma muy errónea. ¿Qué salto dimos? Bueno, la braquiterapia 3D y la braquiterapia 4D, es decir, usamos los tres planos de la 3D más una imagen en tiempo real, y lo que podemos reconstruir, ¿no es cierto?, son imágenes multiplano. Podemos ver la anatomía tumoral de la paciente, podemos ver los órganos de riesgo en tiempo real, y podemos hacer reconstrucciones como esta, que es una imagen de resonancia, en la que es una paciente que tenía afección de la vagina, tercio superior, y podemos delimitar con certeza, ¿no es cierto?, dónde queda el GTV residual, cuál es el CTV de alto riesgo y el CTV de riesgo intermedio en relación a lo que inicialmente tenía. ¿Qué necesitamos para esto? Aparte de, obviamente, contar con el arsenal de imagenología que debemos tener para adaptar estos volúmenes, estos cambios de volumen tumoral a través del tiempo, ¿no es cierto?, desde que la paciente parte con la radioterapia externa hasta que termina e inicia las inserciones y las aplicaciones de braquiterapia. Aparte de ello, debemos contar con aplicadores que sean compatibles, ¿no es cierto?, con imágenes de tomografía, que no distorsionen la imagen de tomografía, y obviamente que sean compatibles con resonancia. Aquí ven ustedes el clásico aplicador Fletcher metálico, ¿no es cierto?, y aquí vemos el aplicador Geneva, que es un aplicador mucho más versátil. Como ven, los diámetros incluso de la sonda uterina cambian. Este tiene alrededor de 4 frames. Los colpostatos tienen otra anatomía, tienen la posibilidad de insertar, ¿no es cierto?, agujas, por tanto hacer procedimientos mixtos, endocavitarios, intersticiales. Tenemos la posibilidad de fijar de otra manera, de poder unir estos dispositivos de forma mucho más fácil, y obviamente de poner también un retractor rectal en el caso de que no haya compromiso vaginal, y finalmente obtener esta imagen que vemos aquí de una braquiterapia endocavitaria intersticial. Respecto al costo-efectividad, lo dijo la doctora Elsa, en realidad en los últimos 10 años o tal vez un poquito más se puso un poquito en boga el querer reemplazar el bus, la dosis que aporta la braquiterapia, con técnicas un poquito más sofisticadas como IMRT, guiada por imagen, IGRT, etcétera. Pero en realidad el costo-beneficio de esto es absolutamente a favor de la braquiterapia. La diferencia de sobrevida de las pacientes que no hacen braqui versus las que hacen, es un 10% si solamente tomamos en consideración la técnica 2D. Y si eso nosotros
aumentamos el porcentaje de sobrevida que ganamos con la braquiterapia adaptativa, que es del orden de un 10-13%, es decir, tenemos una ganancia absoluta de casi un 25% en términos de sobrevida en este grupo de pacientes, de hacer braqui versus no hacer braqui. Y eso no lo da ningún tipo de tratamiento. A modo de, solamente para comparar y de parangón, la quimioterapia aporta aproximadamente un 4% de beneficio en sobrevida en el cáncer de cuello uterino. Entonces nosotros debemos hacer braquiterapia y obviamente tenemos que intentar hacer braquiterapia adaptativa. Ya en el artículo este, ¿no es cierto?, de las recomendaciones de Richard Potter, ¿no es cierto?, del grupo Gegestro, él dice que para lograr, ¿no es cierto?, un control tumoral del orden del 85% en tumores localmente avanzados, nosotros tenemos que mezclar técnica adaptativa y mezclar técnicas de braquiterapia endocavitaria intersticial. ¿Para qué? Para escalar dosis, ¿no es cierto?, aumentar la dosis nosotros en el CT de alto riesgo. Estos son publicaciones de RetroEmbrace, donde dan los resultados respecto a pacientes que hicieron braquiterapia guiada por imagen con técnica endocavitaria sola o con técnica mixta endocavitaria intersticial. Como vemos, a mayor volumen del CTV de alto riesgo, nosotros tenemos que incrementar nuestra dosis en el CTV de alto riesgo. ¿Para qué? Para conseguir igual control local. Aproximadamente por cada 10 cc de centímetros cúbicos de aumento del CTV de alto riesgo, nosotros debiéramos escalar 5 Gray en la prescripción del B90 al CTV de alto riesgo para lograr los mismos resultados. Y en la serie del RetroEmbrace, en que comparan más de 600 pacientes, 310 que hicieron braquiterapia con técnica endocavitaria intersticial y 300 que hicieron solamente endocavitaria, ellos que ven que hay un beneficio absoluto en control local del orden de 10% a favor de aquellos pacientes que escalaron en dosis, pero que tenían volúmenes mayores a 30 centímetros cúbicos. Es decir, en pacientes que tienen un volumen residual menor a 30 centímetros cúbicos, la ganancia, ¿no es cierto?, de hacer endocavitaria intersticial no sería tanta. Por eso que el protocolo, el Embrace, viene justamente adaptado a estas pacientes según grupos de riesgo. Elsa ya lo comentó, en realidad esto es la Biblia de la radioterapia 3D y la radioterapia 3D adaptativa. Estas 4 publicaciones de la escuela Gegestro en realidad nos enseñan, ¿no es cierto?, de cómo prescribir, cómo reportar, cómo contornear, cómo reconstruir los aplicadores, y fundamentalmente la 4 hace énfasis en cómo adquirir una buena resonancia en cáncer de cuello uterino para justamente poder adaptar esos volúmenes al volumen real y prescribir una dosis mayor. Otra guía importante, otro reporte importante que vale la pena y yo se lo recomiendo leer es el reporte de ICRU publicado en 2016. Este reporte tiene más de 200 páginas y hace énfasis en lo que es la reconstrucción volumétrica, sobre todo en el GTB residual, obviamente haciendo uso de resonancia nuclear magnética, y también muestra los diferentes niveles que podríamos tener en la práctica clínica dependiendo de lo complejo que nosotros pudiésemos hacer esta adaptación. Se lo recomiendo, están en PDF, así que lo pueden bajar y lo pueden leer. Y el trabajo que hizo referencia a Elsa respecto al Embrace Tool, esto es una publicación, ¿no es cierto?, de Richard Potter, en el que analiza, ¿no es cierto?, los resultados de la experiencia en Embrace en 2 décadas y cómo se proyecta y qué cambios tiene el Embrace 2 respecto al RetroEmbrace y el Embrace 1, justamente haciendo uso de la data que se recopiló del Embrace 2. Por ejemplo, cambios fundamentales. En radioterapia externa se crean 3 grupos de riesgo, el grupo de riesgo alto, bajo y medio, y obviamente los volúmenes de radioterapia externa cambian desde radioterapia a una pelvis menor, pelvis extendida y con irradiación de lumboárticos, con obviamente restricciones de dosis, en dosis máxima, restricciones de dosis en los órganos a riesgo, recto, vejiga, etc. Y en braqui vienen cambios respecto, por ejemplo, a la carga total que debiera soportar los ovoides vaginales, bajando de lo clásico, ¿no es cierto?, de un 50% a un 30-40%, con el objetivo de minimizar toxicidad vaginal.
Vienen restricciones en dosis de recto. El recto ideal que nosotros utilicemos como reporte y como prescripción de dosis, el 12C no más allá de 65 Gray, con un límite de 70, porque sabemos que a partir de 70 Gray la probabilidad de rectitis grado 2 es un 10%, y en el caso de la vejiga, por ejemplo, limitan a 80 Gray, porque la incidencia actuarial de cistitis grado 2 también aumenta a partir de 80 Gray acumulados en vejiga. Por tanto, es un tremendo protocolo. Es un protocolo que está en curso del año 2016, es prospectivo, no randomizado. Y bueno, ya lo comentó Elsa, hay múltiples papers que comparan un poquito qué es lo mejor, si reconstruir, hacer, o sea, braquiterapia adaptativa volumétrica usando resonancia versus CT. Este es el trabajo de Villanahan, y en el que concluyen que obviamente para marcar o para delimitar y poder prescribir dosis a los órganos de riesgo, el escáner es bastante bueno, no hay mucha diferencia con la resonancia en términos de reconstruir el recto, reconstruir la vejiga, el sigmoides, pero concluye que la resonancia sigue siendo el gol estándar a la hora, por ejemplo, de reconstruir el GTB residual. El GTB residual no lo podemos reconstruir en escáner. El CTB de riesgo alto es el volumen que podríamos decir que mayor consenso tiene a la hora de prescribir y reportar dosis, porque el volumen de alto riesgo va a incluir el tumor residual, que nosotros a lo mejor, si es que no hacemos resonancia, lo podríamos observar en el momento de hacer el implante en pabellón con un buen examen clínico, y obviamente el CTB de alto riesgo debe incluir el cuello en general. Entonces las recomendaciones son, si por ejemplo, dada ya los tips que dio Elsa, ¿no es cierto?, de dónde ver la arteria uterina o de dónde empieza el orificio cervical externo, ¿no es cierto?, donde terminan los ovoides o donde está el tope a lo mejor de la sonda uterina, lo que se recomienda es pintar por lo menos un volumen de 3 centímetros, que es el volumen, la altura que debiera tener el cervix uterino hacia la llegada hacia el istmo. Y bueno, ellos recomiendan que el estándar para GTB residual sigue siendo la resonancia. Este es otro paper que hace alusión a las diferencias en el contouring interobservador. ¿Ya? Es un trabajo en el que 10 radiooncólogos expertos en teoría marcan 6 pacientes y obviamente hay diferencias entre ellos, pero el volumen, que ya lo dije, que más robustez tiene a la hora de coincidir, de mayor coincidencia tiene en la mayoría de los interobservadores, es el CTB de alto riesgo, con una media de desviación de aproximadamente 2 a 3 milímetros. Donde tienen mayor problema el interobservador es en marcar el inicio del cervix uterino y el final del mismo, y obviamente en CTB de riesgo intermedio donde se dan los mayores problemas para marcar es a la hora de marcar los parametrios, a la hora de marcar los ligamentos útero-sacro, y en menor medida hacia la cara anterior, hacia la vejiga. Ahora, extrapolar también imágenes de resonancia iniciales, diagnósticas a la braquiterapia no es fácil. No es fácil porque cambia muchísimo la anatomía, como vamos a ver en el transcurso de la presentación. La reducción volumétrica del útero es importante, puede reducir entre 0,5 a 3 centímetros. Hay una reducción volumétrica en los tumores del orden del 60 al 90%, entonces tapar esas imágenes del inicio a una después no es tan sencilla. Requiere experiencia y requiere expertise también en saber leer resonancia. Ahora, no me voy a detener mucho en esto, en lo que es la delimitación de volúmenes. En radioterapia adaptativa, están en guía Gegestro, está en el CRU 89, pero fundamentalmente hacer hincapié, ¿no es cierto?, que el GTB residual es aquel que se va a ver en la resonancia, el que va a quedar, ¿no es cierto?, como tumor residual, que lo vamos a ver a lo mejor en la exploración clínica en el momento de hacer la aplicación, pero lo vamos a ver en la resonancia. Eso va a incluir el CTB de alto riesgo, que tiene que incluir todo el cuello uterino y aquellas áreas grises en la resonancia que sean sospechosas de que inicialmente hubo infiltración. Habitualmente hay cambios fibróticos que se dan a ver como áreas grises y que inicialmente había tumor. Esas las tenemos que incluir en el volumen de alto riesgo. Asimismo, si es una paciente que tenía compromiso, no sé, del tercio superior de la vagina y que nosotros vemos el tercio superior de la vagina muy edematizado, en el volumen de alto riesgo nosotros debiéramos incluir también ese tercio superior de la vagina.
Y finalmente esto se va a dar un margen, ¿no es cierto?, para el CTB de riesgo intermedio, que en el fondo va a ser el volumen que inicialmente estaba comprometido. El margen que se da geométrico adicional al CTB de alto riesgo es entre 5 y 15 milímetros dependiendo de la respuesta clínica del paciente. Obviamente, si es un paciente que respondió clínica completamente y imagenológicamente a la resonancia, prácticamente no va a haber un volumen adicional a ese CTB de alto riesgo. Si es una paciente que tuvo muy poca respuesta, tendremos que dar entre 10 y 15 milímetros en sentido lateral, en sentido longitudinal y 5 milímetros en sentido anteroposterior para no comprometer vejiga y recto. Repito, si los que están interesados, esto está perfectamente publicado y descrito en el libro 89 y en la guía de Guest. Ahora, ¿qué pasa con los órganos a riesgo? Las complicaciones en braquiterapia están relacionadas a volúmenes pequeñísimos, ¿no es cierto? Sabemos que la braquiterapia entrega gradientes de dosis muy importantes. Basta desplazarse 1 milímetro para tener un 10% de diferencia del porcentaje de dosis. Entonces, los volúmenes son pequeños y esos son los que nos van a dar complicaciones. Estos son los objetivos en EMBRACE-2 respecto a cómo prescribir y cómo reportar dosis en los órganos de riesgo. Ellos utilizan el de 2 centímetros en EQD2 y por ejemplo, en vejiga ellos se bajaron, ¿no es cierto?, de 90 Gray que tenían en EMBRACE-1 RetroEMBRACE a ojalá menos de 80 Gray, porque a partir de aquí empiezan las complicaciones de grado 2, con un límite de menos de 90 Gray. En recto igualmente se bajaron a menos de 65, con un límite menor a 75. Nosotros, si tenemos dosis mayor de 65 Gray en la parte baja del recto, vamos a tener el doble de posibilidad de hacer proctitis, y sobre 70 Gray ya vamos a tener un 10% de probabilidad de tener rectitis grado 2. Y obviamente, si subimos sobre los 75 Gray, vamos a tener un riesgo a 3 años de un 12.5% de hacer fístula rectovaginal. Igualmente viene reportado el famoso, el antiquísimo punto rectovaginal, ¿no es cierto?, que está a 5 milímetros, que es un parámetro bastante fidedigno de evaluar la toxicidad en el tercio superior de la vagina. Ojalá nosotros no demos menos de 75 Gray y lo ideal sería dar menos de 65. Este órgano, que es muy variable habitualmente porque el D12C tanto del recto como la vejiga, como vamos a ver más adelante, se mantiene bastante estable entre una aplicación y otra, mientras que el sigmoide es un volumen demasiado variable. Nosotros deberíamos mantener la dosis, ojalá menos de 70 Gray. Ahora, ¿qué hay respecto a pintar todo el órgano a riesgo, o sea, todo el volumen incluido el lumen, o solamente pintar la pared? Obviamente va a depender de ¿qué es lo que reportamos? Si nosotros reportamos volúmenes grandes, es decir, volúmenes de 5 centímetros, obviamente que va a haber una diferencia significativa, pero si nosotros reportamos volúmenes pequeños de 2 cc o de 0,1 cc, la diferencia va a ser mínima. En el fondo, la recomendación es pintemos la pared posterior de la vejiga, pintemos recto, una altura de 5 centímetros que va a estar en relación con el aplicador, y el sigmoide, como es un órgano tubular o los intestinos delgados, tenemos que pintarlos enteros. Ahora, hay trabajos que ya mostraron que hay una muy buena correlación entre D2cc y D01cc. Por tanto, uno podría perfectamente prescribir y reportar la dosis en órganos de riesgo en un volumen de 2cc. Recomendación número 4 de la guía GESTRO: el uso de la resonancia. La verdad es que la resonancia es una herramienta maravillosa porque permite ver muy bien los tejidos blandos, permite ver bien aquí, esta es una resonancia pre-braquiterapia, un volumen tumoral residual, esta es la resonancia en la primera braqui, y aquí está la reconstrucción volumétrica. Ven que aquí está el GTB residual, está limitado a la imagen que muestra la resonancia de un tumor pequeñito. Esto no lo vamos a ver con el escáner. El margen adicional, incluyendo todo el cuello uterino, que es el CTB alto riesgo, y un margen alrededor geométrico, ¿no es cierto?, para el CTB de riesgo interno. Ahora, la resonancia, lamentablemente, tiene que tener una técnica, no es tomar una resonancia convencional de pelvis, y eso, mira, a nosotros nos ha costado harto lobby con los radiólogos y con los tecnólogos médicos que trabajan en resonancia. Nos ha costado harto hacer apología de la buena resonancia en cáncer de cuello uterino. ¿Y por qué? Porque lamentablemente es técnica, solamente depende de la técnica. La secuencia bastaría con hacer P2 fase spin echo,
No hace falta ni siquiera hacerte uno gadolinio, ¿ya? Eso es opcional. Nosotros hacemos solamente T2 fases Tineco, pero los cortes transversales tienen que ser paraxiales, es decir, perpendiculares al eje del canal cervical. Es decir, cuando tú ves una imagen de resonancia en un corte transversal, tú tienes que divisar una esfera a nivel del cuello uterino. Cuanto más redondo está eso, mejor es esta perpendicularidad al canal cervical. Y eso te permite ver la infiltración del cervix y de los parametrios. Los cortes en los cortes sagitales y coronales tienen que ser paracoronales y parasagitales, siempre también pasando a través del eje del canal cervical. Entonces, esto te permite ver unas imágenes maravillosas. Te permite ver en los cortes sagitales la infiltración de la vejiga, la infiltración del recto. En los cortes coronales o paracoronales te permite ver la infiltración de los fornix. Uno tiene que contrastar la vejiga, ¿no es cierto?, en la imagen diagnóstica inicial con contraste endovaginal para justamente ver si hay o no compromiso de vagina y compromiso de los fondos de saco. Por tanto, yo les recomiendo, en la guía, en la recomendación número 4 están los parámetros de cómo hacer una buena resonancia. Habitualmente son cortes finos. El año pasado que tuve la oportunidad de estar en el workshop de braquiterapia de Braqui Academia en Pamplona, la verdad es que en un slide mostraron cómo estaban haciendo, cuál era la técnica de resonancia de adquisición en múltiples centros en España. Y la verdad es que hay diferencias. Hay gente que no hace parasagital, que no hace paracoronal, pero en el fondo se concluye que en general el FOP tiene que ser pequeño, entre 16, 20 centímetros, no más de eso, y tiene que ser corte fino. Cuanto más fino sea, mayor fidedigna va a ser la reconstrucción del volumen anatómico. Habitualmente nosotros lo hacemos corte cada 3 milímetros. Bueno, el proceso de Braqui adaptativa en sí es un proceso complejo que demanda mucho personal en tiempo real, demanda muchas horas. En la primera parte, que es la colocación del aplicador en pabellón menor, comparte, yo diría, lo mismo con la braquiterapia 2D, a partir del uso ya de los aplicadores, que obviamente son aplicadores para uso en resonancia y escáner, cambia todo. Una vez que nosotros ponemos el aplicador, trasladamos la paciente sobre una tabla rígida, hacemos uso de la tabla de transporte para pacientes contusionados, no fijamos con un clamp. ¿Por qué? Porque, bueno, por recomendaciones de gente que ya ha hecho braquiterapia anteriormente con intersticial endocavitaria, porque si llega a pasar cualquier accidente de que la paciente se nos corre en el transportarla a la mesa de escáner o resonancia, el clamp hace que se mueva todo, se muevan las agujas con la paciente, etc. Por tanto, nosotros nunca usamos un clamp y simplemente fijamos la paciente con un sistema de fijación de velcro, como van a ver en la foto siguiente. Tomamos las imágenes de TAC y resonancia, ojalá una detrás de otra. Tenemos un protocolo de preparación rectal, obviamente 3 días antes, con enema evacuante un par de días antes, llena de vesical con 50 cc, previo a TAC y resonancia y previo a tratamiento. Hacemos uso de un espasmolítico para evitar los movimientos, ¿no es cierto?, del intestino, previo a la resonancia. Importación de imágenes, la fusión, reconstrucción del aplicador, contorno de estructura, CTB, órgano a riesgo, planificación, aprobación, tratamiento, retiro del aplicador. En el fondo, esto grafica esto, pabellón, ¿no es cierto?, anestesista. Tenemos aquí esta tabla, este es el sistema de inmovilización que usamos para que nuestra paciente no se nos desplace. El escáner, tenemos en la clínica afortunadamente 2 resonadores, son de 1.5 Tesla, y el año pasado compramos un ecógrafo con un transductor biplano que nos ha permitido empezar a guiar los implantes y a corroborar la correcta posición del implante en el momento de hacer la braquiterapia. Ahora, este pequeño recuadro yo lo copié de una presentación que hizo Amaya Solá el año pasado en el workshop Pamplona, y es exactamente coincide con lo que nosotros hacemos. Nosotros, para hacer una braquiterapia adaptativa con resonancia y escáner, demoramos entre 5.5 horas a 6 horas. Ahora, nosotros estamos haciendo 2 formas de aplicar la intersticial endocavitaria. O hacemos 2 aplicaciones en el día, por tanto partimos a las 8 de la mañana con la inserción, y la primera aplicación más o menos 5 horas después, tipo 1 de la tarde, y repetimos esa segunda aplicación 6-8 horas después, tipo 8-10 de la noche. Entonces nosotros empezamos a 8 de la mañana en una paciente y terminamos prácticamente a las 10 de la noche, para darle 2 aplicaciones en el día.
La otra modalidad es hacerla en la tarde, ¿cierto? Aplicar la paciente en la noche, dejar la paciente durmiendo y al día siguiente darle la segunda aplicación de la primera inserción. ¿Cuál es nuestro protocolo de prescripción, dosis y volúmenes? Nosotros cuando partimos haciendo esto, nosotros dejamos de hacer braquiterapia de baja tasa y 2D hace 5 años, tanto en la parte pública como en la parte privada. Entonces cuando nosotros partimos un poco copiando lo que era el protocolo Embrace 1 y por tanto nuestra restricción de dosis y volúmenes eran en base a lo que Embrace 1 pedía. Actualmente nos hemos puesto un poquito más osados, hemos adquirido ya un poco más de experiencia en lo que es la aplicación de endocavitario intersticial y estamos escalando de dosis a lo que realmente está pidiendo Embrace 2. La verdad que es bastante difícil cumplir esto, que el GTB residual, el D98, llegue a una dosis de 90-95 Gray. Es muy difícil a pesar de hacer procedimientos mixtos. Las restricciones de dosis son las que pone Embrace, tanto para recto, vejiga, vagina, etc. Y lo que sí nosotros estamos haciendo es esto, aplicar un poco la retrospectiva de RetroEmbrace, ¿no es cierto?, en el que muestra que los volúmenes tumorales menores a 30 centímetros cúbicos no tienen ventaja, ¿no es cierto?, de escalar dosis con endocavitario intersticial. ¿Por qué? Porque si tú das una dosis de 85 Gray al CTB de riesgo alto, tú vas a tener del orden del 95% de control local a 3 años. Y si tú escalas más, solo vas a ganar 1%, pero ¿a costa de qué? De probablemente tener mayor toxicidad o acercarte a la toxicidad en los órganos riesgo. Por tanto, nosotros estamos haciendo esta disquisición entre aquellas pacientes que tienen volúmenes grandes, de más de 30 cc, intentamos escalar de dosis, como dice Embrace, pero aquellas pacientes que tienen volúmenes residuales menores, intentamos no sobrepasar de 85 Gray para no tener la posibilidad de complicación. Estos son los aplicadores. Aquí voy a comparar un poquito los que tenemos nosotros en este momento. Son aplicadores mixtos que te permiten hacer endocavitario intersticial. Este aquí a la derecha el Fletcher convencional, que dependiendo de los ovoides que tú utilices, si son los ovoides perforados, ¿no es cierto?, con los agujeros para introducir las agujas, puedes hacer endocavitario intersticial. Estos son los ovoides Utrecht, este es el dispositivo Utrecht o Fletcher, dependiendo del ovoide que utilice. Aquí está armado con las agujas, y este es el nuevo dispositivo, el aplicador Geneva, que tiene ciertas diferencias puntuales que las voy a nombrar. Por ejemplo, la sonda uterina viene en un diámetro de 4 French versus el Fletcher o el Utrecht, que venía en diámetro de 6 French. El tope cervical aquí en el Fletcher o el Utrecht era un tope que tú lo removías. Aquí tenías que ajustar a la esterometría del paciente, ¿no es cierto?, con un destornillador ad hoc, mientras que las sondas uterinas en el Geneva vienen de distintas medidas y distintas angulaciones, 15, 30, 45, etcétera, y vienen en distintas medidas, 40, 50, 60, etcétera, y el tope, aquí lo ven, es fijo, no lo podemos mover, ¿de acuerdo? Y ese tope va a servir ¿para qué? Para que engrane, o sea, para que encaje, perdón, perfectamente los ovoides vaginales. Entonces, tú vas a tener la certeza de que llegaste aquí. ¿Y cómo se proyecta esto? En esta forma. A mi gusto tiene una mejor adaptación a la anatomía al fondo vaginal de la paciente versus esto. Y la otra ventaja es que el offset, o sea, es decir, el espacio muerto en la punta de la sonda uterina en el Geneva es solamente de 0,8 milímetros, mientras que en el Fletcher o el Utrecht es de 1,2 milímetros. Es decir, ganamos 4 milímetros donde podríamos en teoría poner 2 paradas de la fuente. ¿De acuerdo? Aparte de esto, el armar esto es mucho más fácil, son solamente piezas que no necesitan un destornillador, con un clip basta poner aquí, por ejemplo, esta piececita para fijar la sonda uterina con los ovoides vaginales, tiene un retractor rectal en distintas medidas. ¿Y qué diferencia hay fundamental con los ovoides del Utrecht? El Utrecht tiene posibilidad de poner 10 agujas, 2 en la parte medial y 3 en la parte externa, en total suman... serían 10 más las 3 fuentes, ¿no es cierto?, del tándem idolovoide, tenemos 13 fuentes. En cambio, el Geneva, con medidas a partir de 30 milímetros de ovoide, incorpora 2 nuevos agujeros, que serían estos aquí, la letra B y F. Por tanto, tienes 4 fuentes más que tú podrías introducir haciendo uso de ovoides a partir de 30 milímetros. Ahora, nosotros... La verdad, con la experiencia que tenemos, la poca experiencia que tenemos, la modesta experiencia, hemos visto que en realidad
nuestros pacientes suelen tener las vaginas extras. Normalmente nosotros utilizamos los ovoides entre 20 y 25 milímetros, no más de eso. Bueno, esta foto la tengo que poner porque en algo tendremos que cachiporrearnos un poquito. Fuimos, casualidad, lo que ustedes quieran, pero fuimos los primeros en hacer una aplicación del aplicador Geneva en el mundo. Aquí estamos con mis colegas Mario y Max, celebrando un poquito la compra de este aplicador y la primera apuesta en una paciente, ¿sí? Obviamente fuimos los primeros en hacer el comisionamiento y la reconstrucción de este aplicador. Este es trabajo absolutamente válido, merecedor y para aplaudir de nuestros físicos médicos. Quisieron, obviamente, voy a poner un pequeño videíto ahí, a ver si lo logran ver. ¿Lo logran ver ahí o no? Ya está cargando, doctor, sí. Yo no lo veo. Yo no lo veo, pero bueno, en el fondo es la reconstrucción que ellos hicieron un comisionamiento, le hicieron un escáner, le hicieron una resonancia, hicieron dosimetría absoluta, relativa, reconstruyeron el aplicador y compararon con el que nos envió Elekta en la librería, y la verdad es que la coincidencia fue bastante buena. Hubo diferencias, pero mínimas, respecto parece a la curvatura de la sonda uterina, pero probablemente se debía a un problema solamente de imágenes, así que fue un trabajo bastante bueno de nuestros físicos médicos. Yo les voy a mostrar ahora un pequeño video de cómo se ensambla el Geneva. ¿Aparece o no el video? Ya está, doctor. ¿Está apareciendo? Que no logro verlo yo, lamentablemente. No logro verlo, pero bueno, hay un poco para que vean el ensamblaje tan fácil que es de colocar los colpostatos, ¿no es cierto?, a los tubos de los colpos. La inserción de la aguja es muy fácil. Eso tiene un tubo guía que tiene una pequeña ruedita que uno ensambla en los agujeros, ¿no es cierto?, a nivel de los ovoides. Tiene una tuerca a mitad en que uno puede ajustar o aflojar eso, introduce la aguja, el tutor metálico de la aguja, y el kit de esto es, el secreto es pasar la punta de la aguja, que debe aparecer ahí en el video, que sobresalga hacia la punta hacia la punta del ovoide. Y porque eso te va a dar la distancia justa y necesaria para cuando tú pongas el inyector y determines la profundidad que deben penetrar la aguja, 3, 4, 5 centímetros, te calce justo y puedas introducir con un solo golpe. Ahora, normalmente uno debiera introducir 3 centímetros, que es el largo que tiene un poco, ¿cierto?, el cuello uterino. Decir que la divergencia que tienen los agujeros tanto en el Geneva como en el Utrecht son 15 grados hacia posterior, así que ojo, yo no he visto, pero me han comentado que había un Utrecht, un modelo que tenía 30 grados de divergencia hacia posterior, por tanto era muy peligroso a la hora de que si tú introducías mucho, la aguja podías llegar a perforar recto, pero nosotros tenemos el de 15 grados, por tanto hay que tener ojo. Yo recomendaría solamente introducir 3 centímetros, porque a partir de ahí tú puedes tener riesgo de perforar o recto o perforar la uterina, salvo que tú tengas una resonancia previa de la paciente, como vamos a ver en uno de los casos, en que ella tenía un tumor gigantesco de 6 centímetros y que pude introducir las agujas los 6 centímetros. Ahora, de todas maneras, el inyector del Geneva te permite solamente introducir 5 centímetros. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pasar con el primer caso. Este es una paciente de 28 años, puérpera. Como ven aquí, esta es la resonancia inicial tomada inmediatamente después de una cesárea. Ahí está la injuria de la cesárea, que bueno, en parte se confunde también. A mí me confundió mucho que era iatrogenia de la cesárea, no en la pared anterior del útero, versus si el tumor abarcaba o no la pared anterior del útero. Es una paciente que partió antes del embarazo con una lesión intraepitelial de alto grado, pero que rápidamente creció, y aquí en la resonancia ustedes pueden ver este tumor cervical que infiltra el tercio superior de la vagina. Aquí en el corte paracoronal ven un tremendo tumor exofítico con compromiso parametrial. Esta paciente cayó en insuficiencia renal posteriormente y se tuvo que poner PICT,
pasarle Epistel por la vejiga para poder desobstruirla. Esta es la resonancia tomada en 2019 y inicialmente era una etapa 2AB con un volumen tumoral de 72 centímetros cúbicos. A ella le hicimos el tratamiento con radioterapia técnica, con el protocolo Embrace y su MRT con campo extendido porque tenía una adenopatía en la ilíaca común, 45 en 25 con un CIP hasta 57.5 y quimio 5 ciclos. Le hice braquiterapia endocavitaria intersticial, el protocolo Embrace, 28 Gray en 4 fracciones en 2 semanas y off the record, esta paciente fue la que batió el récord en el overall treatment time, en tiempo total de tratamiento. Se trató en 42 días. ¿Y por qué? Porque teníamos un problema logístico en que la fuente radiactiva estaba ya con un decaimiento bastante bajo y no nos iba a llegar hasta como 2 semanas más. Por tanto, tomé la decisión de hacerle una braquiterapia temprana para justamente no caer en protracción. Aparte de eso, la paciente estaba bastante bien y toleró el tratamiento. Le hice una aplicación con el aplicador Utrecht, con agujas. Esa es la resonancia, ¿no es cierto?, en la primera aplicación que muestra el aplicador in situ y la reconstrucción de los volúmenes del GTB residual, CTB de alto riesgo y el CTB de riesgo intermedio. Aquí está un poquito la fusión entre escáner y resonancia. Nosotros fusionamos escáner con resonancia, los volúmenes, el GTB residual, el CTB de alto riesgo y el CTB de riesgo intermedio, aquí en un plano sagital. Y vean aquí, para los que no han hecho intersticial, miren la ganancia de la braquiterapia intersticial. Cuando uno inserta agujas, esta es la ganancia en la dosimetría. Uno puede abrir la curva de isodosis en 2.5, 1.5 centímetros por fuera del punto aproximadamente. Esto es lo que uno gana con intersticial. Entonces, en una paciente con compromiso parametrial, esto es importantísimo. Y este es el resumen un poco de la prescripción de la dosis acumulada entre la externa y la braquiterapia. Vean que el recto recibe en el QD2 menos de 75 Gray, la vejiga menos de 80, el CTB de alto riesgo está recibiendo 88 Gray y el CTB de riesgo intermedio está recibiendo 73 Gray. Esta paciente lleva ya más de un año de seguimiento. Esta es la resonancia que les mostré inicial y esta es su resonancia un año posterior. Un año después, vean el cambio anatómico que hay, la reducción volumétrica del útero. Bueno, obviamente aquí estaba posparto. No hay evidencia de tumor a la resonancia y tampoco al examen clínico. Este es el primer caso con el aplicador Geneva. Quise poner este caso porque es un caso atípico. Es una mujer muy joven también, 30 y tantos años, con un tremendo tumor que inicialmente tenía compromiso de vagina y parametrio. Lamentablemente esta paciente fue derivada de otro centro y nos llegó a nosotros con mucha protracción en el que el tumor vaginal volvió a crecer. Esta es la resonancia pre-braquiterapia. Yo le hice esta resonancia pre-braquiterapia y vean aquí, bueno, este tumor que en realidad infiltra la vagina por la pared anterior y por la pared posterior y lateral izquierda también. Era una paciente con una malformación congénita de la pelvis, tenía unas caderas muy estrechas que no permitía, aparte que el tumor uno no podía entrar con un cilindro, hacer un cilindro con multicanal y poner un template perineal para meter agujas, no lo permitía. Entonces me la jugué y le puse el aplicador Geneva con mucha dificultad. Y es lo que le contaba a David. Tuve mucho miedo, pensé que se iba a romper el aplicador porque la verdad es que la vagina era muy estrecha, tuve que forzar mucho, utilicé el ovoide más chico que tenemos nosotros, el de 20 milímetros, pero aún así pude hacerle la inserción y pude meterle 10 agujas. El volumen tumoral inicial era de 124 cc, ella recibió radioterapia externa con CIT integrado y esta es la reconstrucción volumétrica con resonancia. Vean el compromiso de la vagina, el CTB de alto riesgo, tenía una vagina totalmente edematizada. Es una paciente que yo introduje 5 agujas con el inyector, de 5 centímetros con el inyector, es lo máximo que te permite el inyector. A partir de ahí tú ya no puedes inyectar, y rectifiqué la inserción en 1,5 centímetros en el escáner. Tuve que introducir, guiándome por el TAC, las agujas manualmente. Esta es la dosimetría, el GTB residual, el CTB de alto riesgo, el CTB de riesgo intermedio. Y esta paciente, esta es la distribución de dosis.
Yo la controlé a las 6 semanas y afortunadamente tuvo una regresión importantísima del volumen tumoral vaginal. Los parámetros lisoturo, obviamente es temprano para evaluar respuesta, pero por lo menos tuvo una respuesta inicial clínica importante. Ahora, esta paciente es una de las que voy a relatar en el tema de las complicaciones. Me hizo un sangrado vaginal muy abundante, muy profuso, que requirió hospitalización durante 2 días con transfusión de glóbulos rojos y taponamiento tanto por vía vaginal y compresión uterina vía abdominal. Tuve que llamar incluso a la Guardia Médica porque empezó a colapsar la paciente, sangró muchísimo. Es una de las que nos dio complicaciones con la aguja cortante y probablemente se deba a que tenía mucho compromiso vaginal. El segundo caso con el aplicador de Geneva. Este es un clásico 2B, aquí ven la resonancia, ¿no es cierto? La paracoronal, la transversal y la sagital, un tumor muy grande, en un útero grande también, de 9 centímetros, compromiso del parametrio derecho, claramente, un 2B, un volumen tumoral de 90 cc, se trató con pelvis 45 Gray, platino 5 ciclo, y esta es la aplicación. Vemos que el dispositivo, el aplicador Geneva, está in situ, correctamente puesto, la resonancia de ella, las agujas aquí, y esta es la corroboración de la ecografía intraoperatoria, donde nos está mostrando el útero con la sonda correctamente puesta. Esta es la ecosústica, ¿no es cierto?, del aplicador. Hacemos un registro, esto es importantísimo, la guía de Gestro y el protocolo Embrace te dice que ojalá tú registres gráficamente, tiene un monito que tú lo puedes bajar perfectamente de la página, donde tú graficas qué es lo que ves en el espéculo, qué es lo que ves en el corte transversal, en el coronal y en el sagital, y te permite también, ¿no es cierto?, o debiera uno medir la volumetría, ¿no es cierto?, qué es lo que encuentras tú en la resonancia inicial diagnóstica. Esto tienes que hacerlo al diagnóstico y después para cada braquiterapia. Aquí hay un detalle que probablemente a lo mejor no se dan a dar cuenta. Miren el volumen vesical, una vejiga muy grande. Esto no corresponde a los 50 cc que nosotros ponemos. ¿Qué nos pasó con ella? Que le tomamos el escáner y a continuación rápidamente venía la resonancia. Por tanto, cuando es un examen al lado de otro, nosotros no despinzamos la sonda Foley, porque ya llenamos con 50 cc para el TAC, pero lamentablemente entró una urgencia de resonancia y tuvimos que esperar más de 1 hora, hora y media. Y la verdad que se nos olvidó de despinzar la sonda y la paciente acumuló orina. Por tanto, la resonancia se hizo con un volumen mayor, pero afortunadamente, ¿no es cierto?, en el escáner nosotros teníamos un volumen de 50 cc, que es con el que nosotros infilamos la vejiga y tratamos. Así que el volumen de la vejiga la sacamos del TAC y medimos obviamente los 12 cc respecto al volumen del TAC. Esta es la primera inserción, primera y segunda aplicación. Vean el GTV residual de esta paciente, ¿ya? GTV residual, ahí la correspondencia con el TAC, el compromiso parametrial derecho, residual que le quedaba, la correspondencia con el TAC. Ahí ven claramente la zona de grises, ¿no es cierto?, de la resonancia, que permite visualizar muy bien dónde está el tumor, el CTV de riesgo intermedio. Aquí lo mismo, el compromiso parametrial, y esta es la reconstrucción volumétrica 3D. Aquí en el corte coronal y un sagital, el GTV de riesgo alto, el GTV residual y el CTV de riesgo intermedio. Esta es la dosimetría, el tratamiento de la paciente. Si ven aquí, visualizan una jeringa aquí pegada al muslo de la paciente, en la que justamente hizo que introdujéramos 50 cc a la vejiga antes del tratamiento. La dejamos pinzada con la misma sonda y después, una vez que termina, conectamos la sonda Foley. Esta es la segunda inserción, una semana después, lo mismo, 8 de la mañana, tercera y cuarta aplicación, lo mismo, reconstrucción de volúmenes con resonancia. Aquí tienen los volúmenes y esta es la prescripción de dosis de esta paciente. Si ven ustedes, el recto recibió menos de 65 Gray, es decir, está cumpliendo el objetivo de Embrace, sí. La vejiga, 80, justo en el límite. El intestino, menos de 75, sigmoide, menos de 75. El CTV de alto riesgo recibió 88 y el CTV de riesgo intermedio, 65.8. ¿De acuerdo? Estos son los volúmenes en esta paciente. Medimos los volúmenes, este es el volumen inicial, 90 cc, y estos son los volúmenes en la primera y segunda resonancia. ¿Por qué muestro esto? Porque de aquí la importancia de que la braquiterapia tiene que ser adaptativa. En una semana redujo el volumen GT residual del orden de un 30%.
La reducción del volumen inicial diagnóstico a la primera braquia es del orden del 60%, y eso es lo que está publicado, entre un 60 y 90% de reducción volumétrica inicial. Y el CTV de riesgo intermedio más o menos coincide con el volumen del GTV inicial. Este paper muestra, ¿no es cierto?, y dice que ¿qué es lo mejor? ¿Hacer una resonancia por cada inserción o simplemente hacer una resonancia en la primera inserción y después copiar de forma automatizada, ¿no es cierto?, ese volumen al CT en la segunda inserción, tercera y cuarta aplicación? ¿Y qué concluye? Concluye que para volúmenes chicos y probablemente para técnica endocavitaria pura, sí te sirve hacer la resonancia en la primera inserción y después tú puedes extrapolar ese volumen tumoral a la segunda, simplemente transfiriendo de forma automática ese volumen al escáner. Pero para volúmenes tumorales mayores o aplicaciones complejas con mucho componente intersticial, esto no te va a servir. Tú debieras hacer una segunda resonancia. Y miren aquí la reducción volumétrica del útero. Aquí este útero tenía más de 9 centímetros y aquí tiene centímetros. Yo le hice la histerometría aquí 6 centímetros, aparte de reducir el tumor. Y el último caso... ¿sí? 3 minutos. Quedan 5. Perfecto. Ok. El último caso del Geneva era una paciente en una etapa 13-1 con un tumor bulky de 121 cc que al examen clínico parecía que era un 2B, pero la resonancia demostró, miren, que era simplemente un 1B3. 1B3 con una adenopatía pélvica. Se ve en el corte transversal cómo se ve la esfera y respetado el anillo pericervical de forma perfecta. De ahí la ventaja de la resonancia para ver imagen. Esta paciente tuvo una respuesta espectacular, prácticamente una respuesta completa con una lesión granular residual en el labio anterior. Por tanto, decidí hacerle solamente endocavitaria y nosotros a la endocavitaria pura estamos haciendo un protocolo de 24 días en 2 semanas. La reconstrucción de volumen es solamente CTV de alto riesgo, CTV de riesgo intermedio, la ecografía que nos está intrapabellón, que nos está diciendo que la sonda está in situ, y miren la dosimetría. El recto no llegamos ni a 58 Gray, la vejiga en 76, el intestino en 60, el sigmoide en 54 y dimos al CTV de alto riesgo 85 Gray. O sea, nosotros no quisimos prescribir más dosis en esta paciente por lo mismo, por los resultados de retroembrace. No ganamos nada y si podemos, ¿no es cierto?, potenciar un poco la toxicidad. Y el CTV de riesgo intermedio en el orden de 72.7. Complicaciones, lo dijo ya la doctora Cuervo, posibilidad de perforación. Esta paciente era una etapa 2B. Yo la perforé, hice una perforación antes de que empezáramos a guiar nuestro procedimiento por ecografía. Pero le hice un procedimiento intersticial. Vean aquí en la resonancia las agujas laterales con el Utrecht. Por tanto, no era sencillo retirar el implante y volver a hacerlo. Nosotros evaluamos con el físico y vimos que donde había tumor residual, nosotros podíamos perfectamente hacer uso de las agujas y parte del tándem que estaba dentro del tumor. Esa es la diferencia entre 2D y 3D, ¿me entiende? Adaptativa, en que tú puedes darte este lujo. Esta paciente yo la traté, le hice esta aplicación con el útero perforado, pero obviamente teniendo en consideración que no iba a irradiar aquí. La paciente se trató, rectificamos esto en la segunda aplicación y esta es la resonancia un año después. La paciente está sin complicaciones. Complicaciones, sangrado. Lo dije en esa paciente que tenía compromiso vaginal. Esta es una diapositiva de Richard Potter, de la guía de Gestro. Él dice, no usar agujas cortantes, usar agujas en punta Roma. Pero el año pasado, en el workshop de Braqui de Pamplona, la verdad es que hablamos con la doctora Silvia Rodríguez, que tiene una tremenda experiencia en braquiterapia intersticial, y ella decía que muchas veces pasaba esto, que insertaban la aguja Roma y no era capaz de perforar el tejido fibroso y se daban la vuelta, giraban y por tanto no penetraban. Nosotros no tenemos experiencia con aguja Roma. Todas las que hemos hecho las hemos hecho con aguja cortante. Y la verdad es que no hemos tenido muchas complicaciones de sangrado, por lo menos el resto de mis colegas no lo han tenido. Yo he tenido 2 complicaciones justamente en pacientes que tenían mucho compromiso vaginal. Probablemente se deba a ello. Ahora, respecto a las complicaciones, lo nombré ya un poquito, ojalá no pasemos de 80 Gray acumulado en vejiga, porque empezamos a incrementar la posibilidad de complicación grado 2. En recto, ojalá no pasemos de 70 Gray, y obviamente, ojalá no pasemos de 75, porque ya tenemos un riesgo de fístula a 3 años del 12.5%. Son datos extraídos de retroembrace. Lo mismo para compromiso vaginal. Toxicidad vaginal, ojalá mantengamos la dosis en el punto recto vaginal menor a 65 Gray. Como todo,
los resultados nuestros se van a evaluar de acuerdo a la experiencia que tengamos. Si hacemos una braquia al año, probablemente no vamos a tener mucha experiencia. Si hacemos un volumen grande y lo hacemos bien, probablemente nuestros resultados van a ir mejorando con el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, como recomendaciones finales, ¿qué podría decir yo en base a lo que ya dijo la doctora Cuervo? Creo que no es una recomendación, creo que es una obligación de migrar de 2D a 3D. ¿Por qué? Porque hay demasiadas incertidumbres con 2D. Y obviamente una vez que migremos a 3D y nos acostumbremos a prescribir y a marcar volúmenes, tenemos que migrar a 4D, tenemos que hacer uso de resonancia en tiempo real. Obviamente requiere una curva de aprendizaje. Nosotros dejamos de hacer 2D hace 5 años, empezamos a hacer braquiterapia 3D hace 4 años y estamos haciendo intersticial endocavitaria hace casi 2 años y haciendo uso de resonancia. Requiere un equipo multidisciplinario involucrado. Se tiene que avanzar progresivamente. Y según las recomendaciones, ¿no es cierto?, de Embrace, por la experiencia del resto de Embrace, tenemos necesidad de incorporar endocavitaria intersticial en volúmenes mayores a 30 cc, porque si no, no vamos a poder curar a estas pacientes. Si nosotros no escalamos dosis, no vamos a tener esos controles del orden del 85% de control local. Tenemos que escalar dosis, pero tenemos que hacerlo bien, tenemos que hacerlo adaptativo. Entonces, la recomendación de no contar con resonancia intrabraquia, realizar una o radioterapia externa que sirve como guía. Y, bueno, concluir que la resonancia sigue siendo el gol estándar para marcar el GT residual y debiéramos tener mínimo una resonancia en la primera aplicación. Y aquí puse apoyo ecográfico en pabellón, yo creo que sí, vale la pena. Nosotros compramos ecógrafo el año pasado, empezó nuestra curva de aprendizaje, nos ha costado harto meternos ecografía porque éramos neófitos, pero la verdad que ya podemos guiar y podemos corroborar que el aplicador está in situ. Y me parece que esto es todo. Y obviamente agradecer al equipo, esto es un equipo multidisciplinario, sin ellos es imposible. Aquí agradecer a mis colegas, agradecer a los físico-médicos que hacen un tremendo trabajo, la enfermera, los tecnólogos, los auxiliares de clínica, etc. Y obviamente detrás de esto pues hay más gente, ¿no es cierto?, los radiólogos que uno puede interconsultar, etc. Pero sin un trabajo en equipo esto es imposible. Y con esto termino, querido David, así que muchísimas gracias por su atención. Gracias a usted, doctor César. Voy a invitar a la doctora Elsa para que encienda su micrófono y su cámara y pasamos a leer algunas de las preguntas. Esperemos que el tiempo nos lo permita. Gracias, doctora. Entonces, nos preguntan desde Lima, en Perú, cuando se utiliza una calculadora biológica para hacer la suma de radioterapia externa, ¿qué se usa para la suma de los órganos en riesgo? ¿El DIMIN o el D2CC? Ya que se hace GUST integrado. Esa pregunta es para la doctora Elsa directamente. Nosotros utilizamos el D2. Perfecto, doctora. Una pregunta y ustedes deciden quién quiere comentar. Desde Lima también nos preguntan si hay experiencia y se quiere hacer algún comentario sobre el hipofraccionamiento en cáncer de cuello uterino y braquiterapia 3D, perdón. Pero, ¿hipofraccionamiento en qué? ¿En braquiterapia? Sí, doctor, en braquiterapia. Pero es que hacemos hipofraccionamiento, si estamos dando dosis alta por fracción, o sea, estamos dando, por ejemplo, no sé, en el protocolo Embrace tú das 7 Gray por fracción y estás haciendo 7 Gray a lo mejor en un día con un intervalo entre 6 y 8 horas, o sea, son dosis altas. En el fondo son dosis hipofraccionadas. No estamos haciendo 10 fracciones. Eso, bueno, si bien no hay un consenso, ¿no es cierto?, de cuántas fracciones uno debiera dar, pero hay papers que ya respaldan eso. Por ejemplo, el 24 Gray en 3 fracciones, 8 Gray por fracción dada en 2 semanas. Eso hay papers randomizados que demuestran que es igual que hacer 6 Gray en 4 fracciones. Entonces, y el trabajo del Embrace y el Retro Embrace tiene una solidez importantísima en miles de pacientes y ellos utilizan dosis de 7 por 4 fracciones. ¿Elsa? Yo creo que de pronto la pregunta puede ser más guiada a hacer hipofraccionamiento en la radioterapia externa más la braqui. Nosotros no tenemos experiencia, en algún momento con todo el tema de pandemia no lo planteamos, pero honestamente a mí las dosis que proponían no me parece seguro hipofraccionar en este momento en pelvis hasta que no haya más evidencia que son tratamientos seguros. Si para allá iba la pregunta, nosotros no lo hacemos y no tenemos experiencia. Iba hacia los temas, quedó respondida, yo creo. Adelante, doctor.
Yo creo que no debiera hacerse. No debiera hacerse porque tú, cuando analizas la sumatoria de dosis entre externa y braquiterapia, tú estás haciendo una equivalencia a fracción de 2 Gray. Utilizas el EQ de 2. Por tanto, incluso hacer con IMRT un bus integrado en los parámetros, si tú vas a hacer braquiterapia adaptativa y vas a utilizar endocavitar intersticial, no tiene sentido, porque la incertidumbre de la heterogeneidad de dosis que produce ese bus concomitante ahí en los parámetros es altísima. Entonces tú no vas a saber qué segmento del recto ha recibido una dosis altísima y que escapa a lo mejor a lo que tú hipotéticamente o teóricamente estás midiendo en 2 cc o 0,1 cc. Por tanto, yo creo que la pregunta es, si vas a hacer braquiterapia adaptativa, no hagas hipofraccionamiento. Haz lo que está consensuado, que es, ojalá, fracción de 1.8 Gray al día y no des más allá de 45 Gray a pelvis, o 50.4 en el caso que haya mucha enfermedad pelviana. Y sí bustear los ganglios del orden de 2.2, 2.3, dependiendo dónde estés, porque si los ganglios están bajo la ilíaca común, tú deberías utilizar un fraccionamiento de 2.2 y una dosis no más allá de 55 Gray. ¿Por qué? Porque la braquiterapia le va a aportar algo entre 3 a 5 Gray. Por tanto, la dosis equivalente a esos ganglios van a ser del orden de 60 Gray. Perfecto, doctor. Vamos con otra pregunta que nos hacen desde Medellín. ¿Cuál es el momento ideal para empezar la braquiterapia? ¿Justo al terminar la externa o algunos días antes para cumplir con los 50 días que exige el EMBRACE? Nosotros lo hacemos justo al terminar. Hemos tenido momentos, como también lo comentó César, que porque vamos a tener cambio de fuente o porque sabemos que probablemente nos vamos a quedar unos días sin fuente. Y si hay una adecuada respuesta del tumor, inclusive hacemos braqui una vez a la semana, considerando que ese día no se hace externa y que no vaya a coincidir tampoco con la quimio, que además eso lo resaltan y son súper enfáticos en las guías de Jake Estro. Entonces, pues la idea es no superarlo, pero también es claro que, al igual que César, nosotros tratamos muchas pacientes que no le hacemos la radioterapia externa en nuestra institución, que llegan tardíamente, pero que inclusive llegan con tumor o que han tenido una enfermedad muy avanzada, y a pesar de que se salgan del tiempo, nosotros la tratamos porque han perdido beneficio, pero algo de ganancia tienen. Sí, gracias, doctor. Estoy de acuerdo. Hay un tema también importante ahí. Cuando uno hace tratamiento concomitante con quimioterapia, muchas veces lo que nos hace posponer el hacer braquiterapia es la neutropenia de la paciente, la toxicidad hematológica de la paciente, que nos ha pasado, ¿me entiendes? Pero no habiendo toxicidad, habiendo una respuesta clínica, tú puedes hacer tempranamente. A la 5ª semana podrías hacer la primera aplicación de braqui, y el protocolo lo contempla, si el embrace puede ser a partir de la 5ª. La idea es que tú termines, ojalá, a la 7ª semana. ¿Me entiendes? Porque a partir de la 8ª, por cada día que pases, tú pierdes un 1% de control local. Y para compensar esa semana de protracción, tú deberías añadir 5 Gray al CTV de alto riesgo, para tener el mismo control local. Perfecto, doctor. Nos preguntan, para hacer evaluación de los órganos en riesgo, ¿se evalúa la superficie o el volumen mismo de esos órganos? Tú lo expusiste, César, no sé si lo quieres responder. Sí, bueno, como quieras, si quieres respondes tú. Mira, yo puse una diapositiva y en realidad la diferencia está, ¿qué vas a evaluar tú? Si tú vas a evaluar un volumen muy grande del órgano a riesgo, por ejemplo 5 cc, obviamente entre pintar toda la vejiga con la orina incluida, el volumen dentro incluido o solamente la pared, va a haber una diferencia entre reportar 5 cc versus 2 cc o 0,1 cc. Pero si tú vas a reportar volúmenes chicos, y eso está consensuado ya, ¿qué vas a reportar tú? 2 cc, 0,1 cc. Por tanto, tú puedes pintar perfectamente la pared, porque es lo que está en íntimo contacto con el aplicador y con el gradiente de dosis que hay en una aplicación de braquiterapia. Recordemos que el gradiente de dosis baja muy rápido en braqui. 1 milímetro ya puede haber un 10% de diferencia de dosis. Por tanto, sí, puedes pintar todo el órgano, pero lo que recomiendan es, ojalá pinta la pared posterior de la vejiga, ojalá pinta el recto en una altura de 5 centímetros, pero sí reconstruye todo el sigmoide, sí reconstruye el volumen intestinal que puede estar ahí de delgado. Porque son órganos tubulares que tienen mucho movimiento. En los trabajos que se comparan diferencias en D2 cc en órganos a riesgo entre resonancia interaplicación,
los volúmenes que más estables permanecen son el 12C de recto y vejiga, mientras que el volumen de 12C de sigmoide varía mucho, del orden del 11%, mientras que la vejiga y el recto varía del orden del 3 a 4%. Por tanto, yo creo que depende cómo estés acostumbrado, pero tú podrías perfectamente pintar solamente la pared. Yo quiero acotar ahí algo, David, y es que yo siempre he dicho, claro, yo me formé con braquiterapia 3D y después volví a hacer 2D y ahora afortunadamente vuelvo a hacer 3D, pero ahí el sigmoide uno nunca lo contempla y en 2D pues sí que menos. Y se da cuenta que el sigmoide es un órgano crítico y que probablemente a veces moleste mucho más a la hora de valorar la dosimetría que el mismo recto y la misma vejiga. Entonces, eso que dice César es súper importante. Muchas gracias, doctora. Nos preguntan o les preguntan a cada uno de ustedes en sus centros qué porcentaje del total de pacientes de braqui y de cervix se hacen intersticiales actualmente. Yo ninguna. ¿Elsa? Yo ninguna. Nosotros, mira, estuve analizando ese dato, tenemos un 30% de pacientes con intersticial. ¿Ya? ¿Y qué es lo que preconiza un poco Embrace 2? En base a lo que se ha hecho en Embrace 1, dice que los volúmenes menores de 30 centímetros cúbicos, aproximadamente un 21% de esas pacientes recibieron braquiterapia mixta endocavitaria intersticial. ¿Y cuál es el objetivo? Subir, escalar a 30%. Y en aquellas pacientes que tienen volúmenes mayores a 30 cc, en Embrace 1 hicieron un 57% de las pacientes tratamiento mixto. ¿Y qué es lo que quieren ellos? Justamente para escalar dosis y tener mejor control local. Ojalá escalar a un 70% de volumen de pacientes. Por tanto, el incorporar intersticial al procedimiento de braquiterapia es fundamental, pero tiene que ser guiada por imagen, porque como muestra la data de RetroEmbrace, tú tienes una ganancia del orden del 11% de control local en volúmenes mayores a 30 centímetros cúbicos. Gracias, doctores. Preguntan si se utiliza algún tipo de contraste para visualizar el tándem central dentro del cilindro cuando se utiliza resonancia magnética, por cuanto generalmente no se ve de manera correcta. ¿Elsa? No, o sea, nosotros es que como no lo hacemos con resonancia y en las que lo hemos hecho, no lo hacemos. En ese caso, ¿qué hemos hecho? Porque ya lo habíamos visto también en el workshop en Pamplona y han tenido mucha dificultad con la reconstrucción con resonancia, pero que ha facilitado la librería de aplicadores que tiene el Oncentra. Entonces, con esa librería, pues los físicos han logrado hacer unas buenas reconstrucciones por lo mismo, porque no se ve bien el catéter, el tándem en la parte central para la reconstrucción. Nosotros estamos reconstruyendo fusionando con el escáner, porque la verdad que no hay markers, por ejemplo, para las agujas intersticiales, para el Utrecht no hay marker en resonancia. Utilizan, distintos tips. El año pasado vimos en el workshop de Pamplona, por ejemplo, que utilizan marker, como unas pelotitas de gelatina rellenas incluso de povidona iodada, en que las fijan en parte del aplicador y a partir del cual ellos van a reconstruir, que se visualizan mucho en la resonancia, y a partir de ahí utilizan reglas. Es decir, si del final del ovoide yo introduje 3 centímetros mis agujas, esa marca la tienen ahí y a partir de ahí utilizan reglas y proyectan los 3 centímetros. Pero la verdad nosotros estamos reconstruyendo el aplicador y los catéteres con el escáner. Hacemos una fusión rígida y reconstruimos con el catéter. Los volúmenes lo hacemos con resonancia. Ahora probablemente más adelante vamos a escalar un poquito a eso, pero eso requiere también un control de calidad del resonador. Nosotros no tenemos un resonador específicamente para braqui, un resonador, 2 resonadores que tiene la clínica. Hay que calibrarlo, hay que ver el tamaño de la imagen, la calidad, etc. Entonces es un proceso lento porque puede conllevar a errores. Ahora hay un trabajo del Task Group español en que compararon ellos resonancia 1.5 Tesla versus resonancia 3 Tesla y versus TAC. ¿Y qué vieron? En diámetros de la anatomía del paciente.
la correlación que hay entre 1.5 y 3 Tesla es perfecta, no hay diferencia. Y con el escáner vieron que había una desviación estándar de 1.6 milímetros, o sea, bastante buena, ¿entiendes? Entonces, sí, es un paso que hay que hacerlo, porque como sabemos, el cálculo de dosis en braquiterapia es en agua, en TG43, por tanto, tú puedes calcular en resonancia, puedes calcular el escáner donde quieras. La ecografía todavía no está validada para el cálculo de dosis en braquiginecológica, como en próstata, pues no está validada. Gracias, doctor. Nos preguntan sobre los videos. Lamentablemente, doctor César, los videos no se vieron, se vio apenas el inicio. Entonces, mi colega Julio en el chat ya les dejó su dirección electrónica y su teléfono. Y además nosotros tenemos los contactos de todas las personas que atendieron y les compartiremos el video un poquito más adelante. Siguiendo con otra pregunta, nos consultan cuál es la durabilidad de los aplicadores Geneva, Fletcher y Utrecht. Yo voy a contestar esa pregunta, doctores, si me permiten. Electa se compromete con 3 años de vida útil, incluyendo, por supuesto, los ciclos de esterilización que estos aplicadores requieran. Y eso aplica para la mayoría de los aplicadores de tomografía y resonancia y también para los aplicadores que llamamos 2D. Nos preguntan qué tipo de aplicador se está usando para pacientes con compromiso vaginal hasta el tercio inferior y cómo se están adaptando los tratamientos según la respuesta vaginal. ¿Elsa? Nosotros utilizamos Tandem cilindro. Tandem cilindro, igual que, como lo decía César, pues digamos que el inconveniente que tenemos con Tandem cilindro es que los tamaños del tándem al útero, la histerometría es fija, entonces eso a veces se nos complica. Pero en general nosotros tratamos todo el tercio, hasta el tercio inferior de la vagina o hasta el tercio medio según sea el compromiso, pero ese es el aplicador que utilizamos. Yo creo que ahí es importante la evaluación con resonancia. La resonancia creo que juega un rol importante para evaluar el compromiso vaginal. Entonces uno tiene que ver cuánto profundiza ese tumor en la pared vaginal. Si profundiza más allá de 5 milímetros, probablemente tú una endocavitaria no te va a servir para controlar esa enfermedad. Tendrías que hacer un approach mixto con implante intersticial perineal. O utilizar también un cilindro multicanal, ¿entiendes? Lo ideal es utilizar un cilindro multicanal, porque eso te permite ver también la dosimetría en la pared vaginal, no solamente la sonda central del cilindro, ¿me entiendes? Porque eso, para tú llegar con una dosis importante a 5 milímetros de la vagina, vas a tener que dar una dosis mayor, por tanto te va a subir la dosis en tu órgano de riego. Si tú utilizas un cilindro multicanal, vas a tener una mejor distribución de dosis. Nosotros nos fabricamos un cilindro multicanal hace años, con piezas de acrílico. Nos hicimos piezas de acrílico unidas a través del vástago, del mismo vástago que entra al útero, y lográbamos introducir agujas a través de estas piezas. Fue una cosa hechiza. Electa comercializa un cilindro multicanal, pero como les digo, nosotros nos hicimos uno hechizo y que nos ha funcionado bastante bien, por mucho tiempo. Gracias, doctor. Nos preguntan ¿qué se utiliza, qué accesorio utilizan para bajar la dosis en recto o para desplazar el CTV del recto? No entendí la pregunta. Doctora, la pregunta es si utiliza algún accesorio como parte de los aplicadores, algún accesorio para bajar la dosis en el recto. Sí, nosotros utilizamos retractor rectal. No sé, César. Sí, o sea, cuando no hay compromiso vaginal, usamos retractor rectal, obviamente. Y tú en el momento de reconstruir el retractor rectal tienes que obviarlo. O sea, no puedes reconstruir el retractor rectal como parte del CTV de riesgo intermedio. No quería poner aquí una diapo, pero no sé, en el que aparece el retractor. ¿Lo ven o no? Se está viendo, sí. Sí, mira, aquí está, para el colega que preguntó, este es el retractor rectal. Es una pieza que depende, puede ser de 20, 30, 40 milímetros. En el caso del Geneva, de ensamblaje muy facilito, esto se aprieta, se hace un pequeño clip con una pinza y se introduce aquí en un pequeño vástago que tiene. Y en el caso del Fletcher, también tiene un retractor rectal que tú puedes atornillar. Pero eso lo usamos solamente en caso que no haya compromiso vaginal. Si tú tienes compromiso de la pared posterior de la vagina, no puedes usarlo, obviamente. Y lo mismo, igual hacemos packing vaginal. Nosotros hacemos una mezcla de packing vaginal, usamos gel de ecografía con suero fisiológico.
y eso no crea distorsiones en la resonancia. Obviamente el packing vaginal tiene que estar libre de material radiopaco. La gasa no tiene que tener los markers estos radiopacos, porque si no te crea una distorsión en la resonancia. Entonces normalmente la arsenalera en el pabellón nos saca el hilo ese radiopaco de las gasas y con eso nosotros hacemos un taponamiento. Y eso te permite alejar también recto y uretra, recto vejiga del implante. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos va cortando. Vamos con 2 preguntas ya para terminar y algunos comentarios finales. Nos preguntan si las pacientes que pasan por tomografía y resonancia, ¿de qué forma se hace el traslado y la inmovilización? ¿Perdón? Doctor César, yo creo que esta es para usted. Las pacientes que pasan por resonancia y tomografía, ¿de qué manera hacen el traslado y qué tipo de accesorios usan para la inmovilización? Ahí está la foto, ¿la están viendo, no? Sí. ¿La ven? Mira, esto es una tabla, aquí hay una tabla, que es la tabla que utilicen, aquí está, fíjese, aquí se ve la tabla. Es la tabla que utilizan bomberos en el traslado de pacientes politraumatizados, en urgencia, las ambulancias. Es una tabla rígida, nosotros le acomodamos una colchoneta ahí donde la paciente se acuesta y a través de este sistema de sujeción, que es con tiras velcro, sujetamos a la paciente. Entonces nosotros cada vez que vamos a pasar a escáner o resonancia, simplemente cambiamos la camilla. Esta es una resonancia apta para resonancia, no es metálica. Cambiamos la camilla y tomamos la paciente en bloque, tomando la tabla esa y la pasamos a la mesa del resonador. Fíjense aquí el detalle, ahí está la tabla sobre la mesa del resonador. Y lo mismo aquí, la tabla sobre la mesa del escáner. Y con eso, ¿qué conseguimos? Que la paciente no se mueva. La verdad es que nosotros no hemos tenido problemas por movimiento de las pacientes. En general, no usamos el clamp, yo lo dije inicialmente, no usamos el clamp que otros centros utilizan, que el clamp va anclado a la mesa, pero eso también es un arma de doble filo, porque si llega a desplazarse la paciente, se va a desplazar con todo dentro. Entonces, si tú tienes agujas metidas dentro de la paciente, probablemente vas a desplazar las agujas. Tienes el riesgo de desplazar tu implante en sentido longitudinal, y eso no es bueno. Perfecto, doctor. Vamos con la última pregunta entonces. Nos preguntan si ustedes recomiendan y escalarían dosis con hipofraccionamiento. ¿Pero escalamiento de dosis con hipofraccionamiento con radioterapia externa? Sí, vamos a suponer por la anterior pregunta que nos hicieron que sí se refiere a esto. No, contundente, no. Porque si voy a hacer braquia adaptativa no tiene sentido. Yo estoy adaptando un volumen. La dosis que entrega la braquiterapia no la va a entregar la radioterapia externa. La dosis que recibes con braqui es una dosis muy alta y eso no lo vas a entregar con la mejor modulación con radioterapia externa, ni con IMRT, ni BIMAN, ni GRT, nada. La braqui es insustituible y eso lo demuestra la curva de sobrevida. La braqui aporta un 25% de sobrevida cuando haces braquiterapia adaptativa versus no hacer braquiterapia. Por tanto, es categórico. Haz una buena radioterapia externa en fraccionamiento convencional y dedícate a hacer una buena braquiterapia. Porque ya la braqui es hipofraccionada. O sea, estamos usando dosis altas, 7 Gray, 8 Gray de hipofracción, ¿me entiendes? Entonces no podemos hacer uso de externa más braqui en hipofraccionamiento. No se puede. Radiobiológicamente no es compatible, ¿me entiendes? O sea, la probabilidad de complicaciones va a ser altísima. No hay un modelo biológico que te permita predecir eso, ¿me entiendes? Dosis sobre 6 Gray es... Gracias, doctor. Tenemos un minuto más. Última pregunta. Nos preguntan desde Argentina si se hacen puntos de sutura en el packing con los labios de la paciente para que no se mueva el aplicador. ¿Qué opinan de esa opción? Pues mira, yo lo hacía de residente. La verdad es que es un muy buen sistema de movilización, pero también es muy doloroso. Yo creo que es de las cosas que más molesta a las pacientes. Entonces, igual, en el workshop hace un año vimos sistemas de inmovilización simplemente con elásticos y la verdad es que acá mi colega pues se inventó unos y nos ha ido súper bien. Nosotros hacemos la inmovilización como en ruana, la típica ruanita que hacen las enfermeras cuando ponen las vías y la reforzamos, se la pegamos a una cinta, la que se enrolla acá en el abdomen y marcamos en piel para garantizar que no haya movimiento y nos ha ido perfecto. Entonces, como sé y tuve la experiencia de la molestia que produce la sutura, nosotros no lo hacemos.
Nosotros sí, bueno, yo por lo menos sí lo hago. Sí lo hago porque creo que es fundamental fijar el aplicador, sobre todo cuando vas a hacer intersticial, Sí, en eso este caso sí. al periné de la paciente. La paciente está dormida, anestesiada, le pasa el punto, no se entera, la verdad. Y después, al momento de sacar, es un corte con un bisturí. En realidad, mira, nadie se ha quejado. O sea, yo prefiero hacerlo. Me da mucha más seguridad tener el packing vaginal más el punto de cerclaje en la vulva. Le pongo un punto y fijo bien el aplicador. Creo que eso, no sé, me da mucha más garantía. Perfecto, doctor, muchas gracias. Entonces, antes de irnos, quiero agradecerles mucho por sus presentaciones, por haber compartido estas experiencias con la gran cantidad de asistentes que tuvimos en la noche de hoy. Tuvimos gente de prácticamente todos los países de América del Sur y México también nos acompañó y se los agradecemos muchísimo. Contarles que además de la clínica Imbanaco en Cali, que fue el primer centro de Brachia Academy en América del Sur con Electa, tenemos recientemente una noticia muy buena, que es contarles que firmamos un acuerdo con COI, con Leven Salud en la Patagonia Argentina. Nos acompañan en la noche de hoy también los profesionales de esa entidad. Hemos firmado un acuerdo de Brachia Academy y el próximo año con Imbanaco y con COI seguramente que tendremos en América del Sur muchas más opciones de formación para presentarles. Último mensaje que les quiero presentar. Desde hace unos meses, Electa Brachia Academy estamos adelantando un convenio con Rayos contra el Cáncer y el día 10 de diciembre a las 3 de la tarde, hora de Perú, tendremos a la doctora Elena Villafranca, que la hemos nombrado varias veces en estas presentaciones, con su física, con Nayara Fuentehulla, quienes nos van a hablar de un tema que le da mucha continuidad a lo que hemos hablado en la noche de hoy. Braquiterapia guiada por imágenes adaptativa avanzada en cáncer de cervix, intracavitaria e intersticial, basada en resonancia magnética. Entonces, ya hoy vimos algunas de las experiencias en nuestra región. Hemos invitado a la doctora Elena y los amigos de Rayos contra el Cáncer. Su link, pueden entrar al canal de YouTube de Rayos contra el Cáncer y seguramente que van a recibir esta invitación. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos en la noche de hoy. A nuestro equipo de producción también mil gracias. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto en otro espacio. Gracias. Vale, David, muchísimas gracias a todos. Gracias, Elsa. Gracias, saludos. Chao. Gracias.